límite fronterizo, conversaciones curatoriales latinoamericanas son un encuentro formal, pero también afectivo, con nuestros pares del mundo de la curatoría o curaduría. Estos diálogos son un quinto acercamiento entre el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Hola, soy Kekena Corbalán, profesora, curadora y escritora feminista transfeminista. ¿Qué opinión te merecen los alcances de los movimientos sociales actuales y cómo crees que han irrumpido en las instituciones museales? Creo que es una pregunta muy interesante porque nos plantea la cuestión de la incidencia de los movimientos sociales, de las performances político-poéticas, estéticas en la vía pública en relación a museos, colecciones y patrimonios. En los últimos años hemos visto cómo los movimientos sociales han trabajado y permeado en la calle la cuestión misma de lo patrimonial. Han trabajado sobre lo patrimonial en eso que damos en llamar batalla cultural y también batalla queertural, porque está fuertemente atravesada de cuestiones de sexo-género, de disidencias y de luchas por derechos al goce y a la soberanía corporal. Desde este lugar, los últimos sucesos de los últimos 3-4 años, donde, por ejemplo, en Colombia se tira abajo la estatua de Quesada, o en Cali se derriba la escultura de Belalcázar en manos de indígenas de la comunidad Misec, o en Chile se suceden los hechos de Plaza Italia en lo que es la primavera del estallido, que para nosotros es tan importante desde lo patrimonial, porque nos marca también rumbos y actitudes y maneras de llevar y llevarnos con la cuestión de los patrimonios. El surgimiento también del Museo del Estallido en Santiago de Chile, un museo con el cual estamos en permanente contacto y pensando proyectos a futuro. O también más desde el campo específico de lo patrimonial y de la restauración y la conservación, el movimiento de restauradoras con glitter en México, que se dedican a documentar pintadas y cómo las luchas sociales afectan con sus consignas y con su estar en la calle, con su performatividad pública, afectan los monumentos, ¿no? Todo lo que están haciendo y ha sucedido en ese lugar tan estratégico del DF que se llama la Glorieta de Insurgentes. Entonces acá lo que hay es una tensión muy interesante entre patrimonios y luchas sociales. Y acá hay algo que yo vengo trabajando y nombrando y diciendo en clases y charlas, que tiene que ver con que a través de la operación del arte contemporáneo y del museo contemporáneo, hay cierta tendencia a gentrificar las luchas sociales, es decir, a operar como opera la gentrificación dentro del urbanismo, que es una operación de rehabilitación de zonas urbanas deprimidas o desfavorecidas económicamente, y rehabilitándolas en clave de otras modernidades, digamos, y de otros intereses de mercado, para provocar que esas zonas se revalúen, y también, por supuesto, con la consecuencia del desplazamiento de sectores urbanos empobrecidos que se van de esos lugares hacia otros lugares, y eso es ocupado por una clase media ávida de espacios donde vivir la cultura de la ciudad de otro lugar. Una gran especulación inmobiliaria está detrás, ¿no? Me gusta este concepto de gentrificar para pensar el museo hoy, las prácticas museales, en tanto las prácticas museales también incorporan a las luchas sociales con un sentido gentrificante, con un sentido de desplazar a sus protagonistas, congelar a sus protagonistas en determinados momentos y en determinadas consignas, quitarle el dinamismo, porque toda exposición de un hecho histórico, contemporáneo o reciente, le quita el dinamismo del propio proceso histórico, quitarle también el sentido de autoría disuelta o de anonimato.
Entonces, en estas tensiones creo que los museos, corren el riesgo de gentrificar lo que es objeto de lucha, gentrificar muertos y muertas, gentrificar heroicidades o convertir en héroes a luchadores y a intelectuales y a personas que están en la calle desde las organizaciones sociales. Esto nos lleva a una pregunta que es clave, que es la pregunta de ¿qué es un museo y para qué sirve un museo hoy? Los museos son una herencia moderna que tenemos, sobre todo estoy hablando desde Latinoamérica, no estoy hablando desde Europa, pero desde Latinoamérica, los museos nacionales, los museos provinciales y municipales, son una herencia moderna y por lo tanto colonial, es decir, fuertemente atravesadas por una agencia que es racista, sin duda, clasista, sexista, capacitista y extractivista. Desde esa lógica colonial es que estamos discutiendo esta cuestión de la gentrificación y esta cuestión de la incidencia. Cómo los movimientos sociales entran a los patrimonios, corren el riesgo de ser gentrificados, son objeto de mercado, o sea, se convierten rápidamente en la firma de un autor que termina siendo, con el concepto moderno de autoría, el dueño, el productor privilegiado, el mecenas de una idea porque la interpreta, el etnógrafo que interpreta esa idea y la lleva al museo. En ese sentido también los museos, en relación a las luchas sociales, corren el riesgo de etnografiar esos procesos a través de un etnógrafo nuevo, que es el artista. Dentro de todo este esquema, creo que hay una tensión interesante para trabajar, que los museos son lugares de construcción de ciudadanía, son lugares de construcción de otras posibilidades y son lugares a no abandonar. Yo no abandono los museos, al revés, trabajo en varios y trato todo el tiempo de dotarlos de una lucha que tenga historicidad y de una lucha que esté viva. Planteo ese problema en relación a la pregunta 3, que es el problema de la tensión entre los museos y las luchas. Pensando siempre también que las ficciones que creamos performativamente y en las calles son el acto más revolucionario que podemos hacer. ¿Cuáles serían los temas más complejos a los que te has enfrentado al momento de hacer una selección para una exposición? ¿Qué prima, la colección o la mirada del curador, curadora? Postulé en la cuestión anterior. Yo trabajo prácticamente tensionando la relación entre museos y colecciones y el rol curatorial. No soy una curadora independiente. Soy bien dependiente de todo lo que me rodea, de mi sociedad, de mi comunidad y del resto de las y los trabajadores y actores de las prácticas patrimoniales y museísticas. Y desde ese ser una curadora dependiente, no soy ni independiente ni institucional, es que me planteo un explorar, irrumpir en ese fluido de contenidos, de sentidos, de relatos que existe en una curaduría. Básicamente para mí la curaduría es un acto de escucha. No es un acto donde yo voy con un bagaje técnico o intelectual, académico, recibido en la universidad, gestado en la universidad, amasado en la universidad, en discusiones teóricas con otros, vivos o muertos, sino que voy directamente a tensionar desde un lugar de escucha. Creo que tenemos que escuchar más que decir en la curaduría. Si la curaduría tradicional es la organización de relatos sobre bienes culturales, la administración de relatos sobre bienes culturales, el punto de partida en el que yo me paro, en eso que llamamos curaduría afectiva, tiene que ver con, más que generar una organización, una administración, un relato nuevo de lo visual en términos de lo contingente, que puede ser el universo entero es museable, es producir relatos posibles, preguntas e incertidumbres a partir de lo insurgente. Desde este lugar son las curadurías que yo hago, donde no hay una selección a priori con un criterio moderno de genia o de productora de sentidos, de subjetividad centrada,
de yo creo que esto tiene que ser así porque estudié todo esto en relación a los cánones y a cómo es la historia del arte. Creo que eso lo hace muchísima gente muy bien, pero creo que la función, y en las últimas voy a mencionar 3 proyectos. Uno es el proyecto de Sala Propia, donde pusimos en diálogo toda la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén en el año 2018. Pusimos en diálogo todas las producciones de artistas mujeres y disidencias que estaban en esa colección. Y esto me parece muy interesante porque en este ejercicio que hicimos en la ciudad de Neuquén, que dista 1.300 kilómetros hacia la cordillera de la ciudad de Buenos Aires, lo que pusimos en práctica fue una ronda, un diálogo posible de todo un acervo. No hubo selección, porque seleccionar algunas producciones de artistas mujeres sí y otras no, hubiera sido seguir operando con el canon hegemónico, digamos, de construcción de sentido. No había una cuestión de calidad. Una de las cuestiones que ponemos en juego en esto de entre la elección de la curadora y la colección de un museo es la cuestión de la calidad, que venimos a discutir también. Otro ejemplo muy interesante para mí es lo que estoy curando en este momento, que es el monumento a las putas de San Julián, mejor dicho, el desmonumento a las putas de San Julián, porque hoy nos atraviesa una lógica desmonumentalizadora, despatrimonializadora, que discute qué es un monumento, que discute que si queremos esto que ha sucedido en la lógica patriarcal y colonial, que si queremos invisibilizar la potencia de un hecho social, colectivo, histórico, lo mejor es hacer un monumento. En la localidad de San Julián, distante aproximadamente 2.500 kilómetros hacia el sur, hacia la costa del mar argentino, en la provincia de Santa Cruz, distante esa distancia de Buenos Aires, en 1922, 5 mujeres que eran prostitutas en el prostíbulo de la ciudad de San Julián, se negaron a atender sexualmente a los gendarmes que venían de fusilar a los sublevados que se conoce como las huelgas rurales de la Patagonia Rebelde, que simplemente se sublevaron porque pedían un colchón. Fueron fusilados a mansalva más de 1.500 hombres, y las mujeres prostitutas de este prostíbulo se negaron a atenderlos y los echaron a escobazos, cuando fueron a requerir servicios para desestresarse de tamaño crimen, vamos a decirle. Hoy le estamos planteando a 100 años, en trabajo conjunto con la provincia de Santa Cruz y el ayuntamiento, la alcaldía, el municipio de San Julián, estamos planteando hacerles un señalamiento urbano, le llamamos activación de paisaje. Fíjense lo que nos plantea la cuestión de lo patrimonial, el monumento y la colección. Que sea un lugar de encuentro y un lugar de reparación histórica y un lugar de disfrute y goce también. Otra vez, los feminismos y los transfeminismos y las luchas sociales y los deseos ecofeministas, ecoactivistas atravesándonos. Y el tercer proyecto en el que estoy tensionando esa relación entre la curaduría y una colección, y qué soy como curadora, y cuál es el lugar centrado, marcado, sumamente poderoso de ejercicio de poder de la curaduría, es el Museo Extranjero, que es un proyecto de apertura a la ciudad y sobre todo a la gente que vive, habita, duerme en esa ciudad. En la localidad de Azul, que queda en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires aproximadamente 400 kilómetros, sur-centro, y que en conjunto con el Museo López Claro, que tiene un gran patrimonio patriarcalizado, erigido en la figura de un pintor argentino que es López Claro, a partir de esa figura de Alberto López Claro, el gran pintor, es que nosotros estamos haciendo un trabajo con su directora, con Karina Ruiz, un trabajo de relectura de ese patrimonio, que venimos haciendo ya al poner en valor a la mujer de López Claro, dueña de la casa donde funciona el Museo Municipal, y también gran activadora, 30 años de activaciones culturales en la ciudad, una gran gestora, una gran artista, ninguneada, olvidada, ¿no? El trabajo de Emilia. Entonces, en esa tensión es que vamos al Museo Extranjero, un museo que viene de afuera, un museo que no se conoce, un museo que es extranjero para la gente de esa ciudad,
un patrimonio, una colección que es extranjera, que tensiona, que se guía en sus curadurías, se guiaba por patrones porteños de la ciudad de Buenos Aires, por la mirada de la ciudad de Buenos Aires, por la mirada del arte contemporáneo, totalmente atravesada y empapada de lógicas de mercado y de lógicas exitistas y de lógicas individualistas. Y nosotros venimos a tensionar porque nos interesa, reitero, una curaduría que opere en la comunidad, que opere territorializando el deseo, que opere haciendo surgir otras condiciones para que otras enunciaciones, otras voces, otras ficciones sean posibles. Gracias.